Sintoniza para servir. Este es el podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el que hablaremos sobre la gestión de recursos humanos en el Estado. Bienvenidos. Hoy es nuestro cuarto y último episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Sintoniza para servir, donde hemos tratado temas sobre seguridad y salud en el trabajo que toda entidad debe conocer y aplicar. Hola Liliana, ¿qué tema vamos a abordar el día de hoy? Hola a todos, hola Ana. Te cuento que hoy trataremos un tema de suma importancia en el ámbito laboral: la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este tema es crucial, ya que el adecuado cumplimiento de la normativa y regulación en materia de SCT garantiza entornos laborales seguros, protegiendo así la salud y el bienestar de los trabajadores. Así es. Para conversar sobre este tema contamos con la presencia de Estela Ospina. Ella es abogada y especialista en legislación y estudios en seguridad y salud en el trabajo y normas técnicas. Ocupó jefaturas y cargos de dirección en eSalud y en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, CENSOPAS, del Instituto Nacional de Salud. Además, es consultora de organismos internacionales como OIT, OPS, OMS, ILA y de entidades públicas y privadas. Bienvenida, Estela. Muchas gracias por estar aquí. No, para mí es realmente un placer poder estar con ustedes. Felicitarlas por esta excelente iniciativa de poder llevar adelante temas como es esta materia de seguridad y salud en el trabajo para el público que nos pueda escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente. Estela, para iniciar este podcast, sabemos que existen obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que principalmente recaen en el empleador por el deber de prevención, que además es un principio recogido en nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero no queremos olvidar que también existen algunas obligaciones que recaen en los trabajadores. ¿Es esto así? Y en todo caso, ¿cuáles tú consideras que son las obligaciones más importantes que debemos comentarle a nuestro público, tanto para trabajadores como para empleadores? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que hay un punto de partida que es el fundamental, ¿no? Y tiene que ver con, en todo centro de trabajo, en toda entidad, en toda empresa, hay alguien que asume el poder de dirección. Hay alguien que determina las condiciones estructurales de trabajo. Y eso es el empleador. Puede ser un empleador de naturaleza privada, puede ser un empleador de naturaleza pública. Para los fines de la prevención de los riesgos en el trabajo, la diferencia tiene que ver sustancialmente con los niveles de exposición a determinados peligros y riesgos en el mundo del trabajo, ¿no? Ese es un punto de partida y es esencial. ¿Por qué? Porque los trabajadores, que pueden ser varones, que pueden ser mujeres, que pueden ser personas que tienen habilidades diferentes, que pueden ser personas neurodiversas, que pueden ser parte de la comunidad LGTBIQ, tienen los mismos derechos preventivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como tú mencionas, por parte de las obligaciones, el principio básico es el principio preventivo. Ese principio obliga al empleador a prever todas aquellas condiciones ordinarias e incluso extraordinarias que pudieran generar un peligro o riesgos para la salud, la vida o la dignidad de quien trabaja para su mano. En el caso de los trabajadores, efectivamente también hay obligaciones y hay una obligación, derecho, que se usa mucho en otras legislaciones que está en la nuestra, pero que en el país yo creo que no tiene un adecuado papel, y es lo que le llaman el derecho a resistencia o el derecho, el right to refuse, el derecho a resistir, ¿no es cierto?, condiciones de trabajo que sean inadecuadas, inseguras, ¿no?, que no generen condiciones adecuadas para mi vida, para mi salud, para mi dignidad. Ese es un tema que para mí es bien preocupante, porque en muchos de los casos
las trabajadoras, las personas que trabajan, por así llamarlo, no ejercitan este tipo de derechos. En algunos casos eso es una obligación, ¿verdad? Obligar a recurrir al empleador y decirle, mira, esta condición no es adecuada. Entonces, por ahí es que yo veo también un problema poco abordado en el país. ¿Qué ocurre si el empleador incumple las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo? Esa es muy buena pregunta, porque efectivamente el empleador, como hemos comentado, tiene este deber de prevención y en virtud del deber de prevención el empleador tiene la obligación, tanto privado como público, o sea, ahí no hay ninguna diferencia, tiene que efectivamente cumplir con un conjunto de normas para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incluso otras patologías que puedan estar asociadas con el trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues efectivamente ocurre que hay una responsabilidad de distinta índole porque la tutela de la salud, la vida y la dignidad del trabajador tiene el más alto rango en el orden jurídico internacional. O sea, no es solamente un tema de Perú, ¿no? Cuando he leído en alguna oportunidad que hay como una cierta queja de cómo es posible que un empresario pueda ser pasible de una sanción penal, pues lo siento, el orden internacional establece que también es pasible. Es más, ahora se está comentando la responsabilidad penal de las empresas. Entonces, hay una responsabilidad que por vulnerarse la salud y la vida tiene un componente penal. Tiene además la posibilidad de, si hay un incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, establecerse los mecanismos indemnizatorios en sede civil. También tenemos la responsabilidad administrativa. Responsabilidad administrativa que en el caso del sector privado, claramente es una FIL quien asume la responsabilidad de hacer toda la parte de la investigación, la sanción y si fuera el caso hay un tribunal, ¿no?, que puede finalmente en última instancia resolver esta temática de incumplimiento. Muchas gracias, Estela. Tú nos has comentado en este momento acerca de la responsabilidad y los distintos canales que tenemos para poder hacer la exigibilidad de los derechos que les corresponden a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser por la vía civil, laboral, penal o administrativa. Pero también somos conscientes de que existe un gran grupo de empleadores que son diligentes con su obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué sucede en los casos en los que, por ejemplo, un empleador ha realizado una capacitación a sus trabajadores, les ha dotado de equipos de protección personal y es el trabajador quien por negligencia no usa estos equipos de protección personal? Estamos hablando en este caso de que el empleador puede eximir su responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo ante situaciones de negligencia del trabajador. Mira, allí lo que habría que evaluar bien es la diligencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay actividades de alto riesgo, ¿no? Y yo soy abogada y muchas veces los abogados y las abogadas, cuando se patrocinan casos de seguridad y salud en el trabajo, colocan un énfasis en la parte documental, en la parte de los papeles, ¿no? Y la prevención no son papeles, la prevención son modificaciones sustanciales sobre las condiciones de trabajo. Si hay una condición de trabajo subestándar, es esa, la condición de trabajo subestándar, la que hay que modificar. Por tanto, por ejemplo, hay una determinada empresa que tiene un nivel de ruido de 110 dB en A, por el tipo de maquinaria que utiliza, por más EPP que le ponga al trabajador, no va a lograr reducir sustancialmente los dB en A. Por tanto, la diligencia del empleador tiene que tener y debe seguir lo que el artículo 23 de la ley establece, es decir, jerarquía de controles.
eliminar en primer lugar, sustituir en segundo lugar, establecer las medidas de control de ingeniería en tercer lugar. Esos controles son los controles fuertes, son los controles a los cuales el empleador necesariamente tiene que revisar y atender. Luego tenemos los otros controles, capacitación, señaléctica, pero ya empiezan con los controles débiles. Y finalmente los EPPs, que a veces dan una falsa sensación de seguridad. Entonces, visto ello, ¿no es cierto?, tenemos también una situación que también es importante prever, y es, yo tenía un profesor, niño, y me decía, los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos somos falibles, nos equivocamos. Por tanto, el diseño preventivo tiene que estar hecho de tal manera que esa situación que pudiera generar un nivel de potencial riesgo o peligro para el trabajador sea adecuadamente neutralizada. Así sea una persona que pudiera generar niveles de negligencia. Por tanto, desde el punto de vista del profesor Niño, era mi profesor, en FREMAP, trabajamos mucho este tema, muchísimo, ¿ya? El tema de la negligencia como exclusión de responsabilidad. De acuerdo con él, lo que hay que atender es mejorar las condiciones de la prevención en ese centro de trabajo. Porque desde su punto de vista, y yo comparto ese punto de vista, ningún trabajador o trabajadora va a suicidarse en un centro de trabajo. O sea, van a trabajar y a salir en condiciones saludables, en condiciones adecuadas. Por tanto, se podrá discutir legalmente el tema de la... Pero desde mi punto de vista, yo sigo sosteniendo esta tesis del profesor Niño. Gracias, Estela. Resalto aquello que mencionas, la diligencia del empleador, ¿no? ¿Cuán importante es la diligencia del empleador para implementar los controles y que estos a su vez cumplan con la jerarquía, ¿no? Es decir, desde la eliminación hasta el uso de los equipos de protección personal, el orden jerárquico que se debe implementar, que se tiene que respetar, que es importante llevar bajo un principio preventivo en todos los aspectos. Y bueno, quizá aquí los oyentes se pregunten si nos puedes comentar algún caso emblemático de responsabilidad por el empleador respecto a estos temas, seguridad y salud en el trabajo, accidentes que se hayan generado. Sí, no, la verdad en el país tenemos muchos casos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos casos. El último caso que desde mi punto de vista ha sido totalmente duro, ¿no? porque yo comparé la realidad por temas de investigación, me tocó comparar la realidad entre los 27 trabajadores mineros fallecidos en Yanaquihua con lo que pasó en Chile y lo que Chile hizo para liberar y para hacer salir con vida a 30 mineros que habían quedado encapsulados, ¿no? Y aquí tuvimos 27 trabajadores mineros fallecidos por accidente de trabajo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el Ministerio de Energía y Minas saca una disposición por la cual ahora los mineros ya no tienen la posibilidad de, entre comillas, notificar los accidentes de trabajo al Ministerio de Trabajo. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿qué estamos aprendiendo en prevención en el país? Ese accidente, mayo del año pasado, yo creo que todavía no ha merecido la suficiente reflexión y el suficiente aprendizaje para no volver a cometer ese tipo de errores. En 1964 se dejaban de producir ese tipo de accidentes mortales en el país. Ese tipo de siniestros no ocurría desde 1964. ¿Y qué pasó? Se cerró la mina. La decisión que hubo en 1964 fue cerrar una mina que ya hace muchos años atrás había ocurrido. En este momento, esta minera todavía sigue operando en el país. Impactante lo que nos mencionas, y además sabemos que nuestro país es un país rico en minería, así que la actividad minera pues está muy ligada a nuestra historia
y a lo largo de esta historia han ocurrido diversos accidentes de seguridad y salud en el trabajo que podríamos ya en este momento estar evitando, como bien mencionas. También quiero traer a colación un tema muy importante que es la aplicación del enfoque de género en las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Es un tema que en lo personal me parece especialmente importante. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más las trabajadoras, nosotras aquí, ¿no es cierto? Probablemente ustedes allá, somos más mujeres en esta habitación, en este set que tenemos, ¿no es cierto? Habemos 5 mujeres y un varón. Este ejercicio da cuenta que en el mundo del trabajo hay una inclusión creciente de las mujeres para trabajar en distintas áreas, de distintas actividades, bajo distinta responsabilidad. Sin embargo, muchas veces los componentes preventivos específicos para las mujeres trabajadoras no se han desarrollado de manera suficiente. Les pongo un ejemplo. En el caso de las obreras municipales, por ejemplo, las señoras que hacen la limpieza pública, ¿no? Les dan la talla más grande, cuando son gorditas, la talla más grande de los varones. O a la que es más chiquita, le dan la talla más chica del varón. Y las mujeres no somos varones. Y entonces necesitamos equipos de protección personal adecuados para nuestras funciones. ¿Cuál es el otro tema y el otro problema que también ocurre? Los baños. Nosotras tenemos determinado tipo de características fisiológicas que necesitamos con cierta periodicidad ir a un baño. El tema del baño ha sido un tema reiterado en casi todas las investigaciones que he podido hacer. Muchas mujeres trabajadoras del sector público, pero también del sector privado, se quejan del problema de la insuficiencia de baños adecuados. Incluso hay una empresa topísima, empresa nivel global, ¿ya? De top, pero tenía a sus trabajadoras que tenían que caminar 1 kilómetro para ir al baño, porque no había un baño para ellas. Todos los baños eran para caballeros. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que cambiar. No estoy hablando en ese sentido, ya no hablo de las mujeres trabajadoras embarazadas. Tenemos un régimen, felizmente, ¿no? Que facilita, tenemos unas normas especiales para las mujeres trabajadoras. Sin embargo, tenemos también que atender que hay condiciones especiales que necesitamos ir perfeccionando en términos preventivos para que el trabajo sea un trabajo, como dice el acuerdo de la OIT, un trabajo seguro y saludable, y no suframos de accidentes, ni de enfermedades, ni de deterioros. Gracias, Estela. Y en función a lo que mencionas, de hecho resalto mucho sobre la jerarquía de controles. Cómo es que se tiene que aplicar la jerarquía de controles y sobre todo, por ejemplo, para los equipos de protección personal, cómo estos tienen que ser acorde a las características antropométricas, sabiendo que cada uno de nosotros tiene diferentes características antropométricas, la dama, el caballero, y que la realidad es distinta, ¿no? Es sumamente importante conocer ello. Y adicional, otra pregunta que quizá los oyentes se realicen, los implementadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo, es en el caso de la ocurrencia de accidentes, ¿existe algún tipo de responsabilidad para los encargados de implementar el sistema de gestión de SCT? Por ejemplo, para el servicio de SCT. Muy buena la pregunta y me imagino que hay bastante interés en conocer efectivamente cuál es el nivel de responsabilidad, porque está claro que el empleador, ¿no?, quien asume la responsabilidad de la gestión y de la dirección de la empresa, es quien asume la responsabilidad como parte del deber de prevención. La norma lo que dice expresamente es que el empleador delega las funciones, más no la responsabilidad. Por tanto, ¿qué significa cuando el empleador delega la función?
lo que un empleador, lo que tiene que exigir a su servicio de seguridad y salud en el trabajo o el equipo que haga sus veces, es la debida diligencia en el cumplimiento de los estándares preventivos. Y como tú has mencionado, efectivamente, el tema de la jerarquía de controles resulta la herramienta fundamental porque no basta la parte documental. Insisto en este punto, no basta la parte documental. No es posible que frente a un peligro grave, inminente, un equipo de seguridad señale como mecanismo de control simplemente un equipo de protección personal. O sea, si estamos ante un riesgo grave e inminente para la vida y la salud, ¿qué es lo que dicen los marcos de protección? Intolerancia. Por tanto, se para el trabajo. O sea, esas decisiones son las que tienen que tomar los encargados de los servicios de seguridad y salud en cumplimiento de sus funciones. Por tanto, lo que se apreciará desde el punto de vista de la investigación, en este caso penal, será el correcto ejercicio de sus funciones, la debida diligencia funcional que ellos tengan. Obviamente, si hay un incumplimiento en el debido función, en su debido cumplimiento de sus funciones, definitivamente se establecerá probablemente los niveles de responsabilidad a los cuales pueda ocurrir. Teóricamente, si ellos cumplen a satisfacción sus funciones y la cumplen asumiendo el marco de la jerarquía de controles, es el empleador el que finalmente toma la decisión. Normalmente, ¿qué es lo que suele ocurrir? Se hacen informes, ¿no es cierto? Frente a una determinada situación de peligro o riesgo, el equipo de seguridad y salud en el trabajo hace un informe y al final establece la recomendación. El empleador toma nota, establece la recomendación, aprobará esa recomendación técnica y pasará logística para las consecuencias que corresponden. Ese es un correcto funcionamiento. Pero ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda, por ejemplo, modificar la estructura de una determinada área porque esa estructura es la causante de los accidentes? Y el empleador dice, ¿cuánto cuesta? Y les dicen, esto va a costar $4,000. Y el empleador dice, no. ¿Notan dónde está la responsabilidad? Ese es el sentido básico de la investigación del accidente de trabajo en estas situaciones. Muy clara tu respuesta, Estela. Y ya para cerrar el episodio, dinos por favor qué recomendaciones puedes dar a los empleadores y equipos de seguridad y salud en el trabajo. Yo les insistiría, muchísimas gracias por conversar, ha sido además muy agradable, pero yo les insistiría en que hagamos de la prevención una realidad, no un papel, una realidad. Es decir, si tenemos condiciones de peligros y riesgos en nuestros centros de trabajo, sean privados, sean públicos, de la naturaleza que fuere, identifiquemos esos peligros, evaluemos los potenciales riesgos y establezcamos las medidas de control en función de la jerarquía de controles. No al revés, no pongamos un EPP por delante. ¿De acuerdo? Eso es sustancial en el mundo del trabajo contemporáneo. A partir de tener esa lógica, vamos a lograr real y efectivamente prevenir. La prevención de los riesgos, un trabajo saludable, un trabajo seguro, no basta con un papel que nos diga, acá tengo mi sistema de gestión. Se necesita condiciones de trabajo seguras y saludables. Este país sí los necesita. Nosotros como peruanos, peruanas, necesitamos que así como nuestra gastronomía se luce, también nos luzcamos como un país sano y seguro para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Muchas gracias, Estela, por esta interesante entrevista que nos ha permitido conocer sobre las implicancias y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como también las responsabilidades legales de los empleadores y las posibles sanciones
y repercusiones derivadas de un incumplimiento insuficiente o negligente de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Así es, esperamos que esta entrevista les haya permitido comprender la importancia de cumplir adecuadamente con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y las medidas necesarias para poder garantizar entornos laborales seguros y saludables para todos. Muchas gracias por acompañarnos en Sintoniza para Servir. Hasta pronto. Muchas gracias. Esto fue Sintoniza para Servir, un podcast semanal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el que conversamos con expertos sobre la gestión del recurso humano. Bicentenario del Perú 2024. Perú, Gobierno del Perú.